Entrémosle así ustedes, porque si no nos gana el tiempo. Bueno, entonces les decía que en la última clase pues estábamos aprendiendo esa diferencia o esa clasificación o ese contenido que tiene el derecho procesal laboral. Les mencionaba en ese momento que esas dos ramas o esos dos ámbitos que se encuentran contenidos dentro del derecho procesal son el derecho procesal individual del trabajo y el derecho procesal colectivo del trabajo. Entonces, es el entender esos dos aspectos, pues ya nos da un buen cimiento para que podamos trasladarnos al siguiente tema. Mencioné ahí que en el caso del derecho procesal individual del trabajo, este se generaba únicamente por aspectos de carácter jurídico. Y cuando era un conflicto colectivo de trabajo, este tenía dos aristas. Uno con conflictos de carácter económico-social y el otro de conflictos de carácter jurídico. Entonces, esa era la diferencia. Eso es lo que tenemos que tener bien claro. Y les mencioné pues algunos aspectos que se utilizan, digamos, o ciertos ejemplos para diferenciar un ámbito del otro. Bueno, posteriormente a eso, empezamos a hablar de lo que era o lo que son básicamente los principios. Y mencionaba en esa oportunidad que los principios se constituyen como lineamientos o como directrices que sostienen una materia o una rama del derecho, es decir, son el fundamento, son los sustentos. Leíamos ahí una definición y mencionaba que eran verdades universales, ¿verdad? Que son conocimientos fundamentales en cada materia. Entonces, esto significa que esos pilares son prácticamente inamovibles, porque si llegara a faltar uno de estos principios, pues definitivamente esa rama del derecho tendría alguna deficiencia, digamos, no tendría un elemento fundamental para que pudiera, digamos, desarrollarse en el sistema jurídico. Bueno, entonces eso era lo que entendemos en los principios, digamos, generales o en la generalidad, que es el principio. Bueno, pero ahorita les voy a compartir pantalla, permítanme. Perfecto, vamos por aquí. Va, ahí estamos. Entonces, decíamos entonces que estos famosos principios, pues definitivamente tienen una trascendencia bastante significativa en lo que es el derecho laboral. Bueno, pero nosotros conocemos los principios, como les digo, de manera generalizada. Sabemos que hay principios del Código Penal o del derecho penal, hay principios del derecho administrativo, hay principios, permítame, solo vamos a estar aceptando a sus compañeros. Entonces les decía que habían estos principios pues en cada materia, en cada ramo, pero cuando lo vemos desde el ámbito laboral decíamos que pues son ideas fundamentales de la organización jurídico-laboral que surge del orden normativo dado y lo realimentan, dándole determinado sentido a cada una de las disposiciones que lo componen, resultando indispensable para aplicar rectamente sus normas. Bueno, entonces, ¿qué sucede en este caso? Resulta que, permítanme ustedes que, yo creo que ya los aceptó Andrés. Bueno, perfecto. Entonces, resulta que estos principios entonces tienen una razón de ser, una razón de existir. ¿Y cuál es ese motivo? ¿Por qué existen los principios? ¿Cuál es su orientación? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su resultado? Y veamos acá cuál es, digamos, el objetivo de estos principios. Y me indica la diapositiva que es proteger la dignidad del trabajador y proyectar su eficacia tanto al iniciarse el vínculo laboral como durante su desarrollo y al momento de su extinción, además de ser un filtro para la aplicación de normas ajenas del derecho. Bueno, entonces, perfecto. Entonces significa que
estos principios que vamos a desarrollar posteriormente van a tener un alcance, digamos, o una cobertura amplia, en el sentido de que cuando alguien adquiere la calidad de trabajador y patrono, pues desde ese momento va a tener esa cobertura, es decir, va a tener en ese contexto la cobertura de un principio. Bueno, perfecto. Después de que se tiene esa calidad, esta, digamos, se puede generar por el simple ejercicio del trabajo o también mediante un contrato. Perfecto. Después de que se tienen este punto de partida, pues ya inicia en sí el desarrollo del trabajo. Entonces se lleva esa relación entre el capital y la fuerza de trabajo, y se llevan ese vínculo, bueno, perfecto, se desarrolla, interaccionan. Resulta que en algún momento, pues, llega una finalización de esa relación laboral, llega una finalización de ese contrato, llega una terminación de ese vínculo. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Después de eso, pues, por lo regular, siempre vienen algunas reclamaciones, porque el vínculo de trabajo por lo regular termina porque alguna de las partes ya no desea continuar o porque hay alguna situación injustificada o injusta que dan por terminada esta relación. Bueno, resulta que en esos tres momentos, en el antes, en el durante y en el después, esos principios del trabajo siempre van a tener una vigencia, una, una característica de ser fundamentales, porque siempre se deben observar. Entonces, no, estos principios no solo se aplican en un área de trabajo, en una empresa. No, estos principios deben aplicarse a todas las empresas, a todos los lugares de trabajo del territorio de Guatemala y en el tiempo, como les digo, se van a aplicar tanto antes como durante y posteriormente. Entonces, esa es la finalidad de esos principios. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. Y ustedes van a decir, miren, con nosotros esos principios ya los vimos, me parece un poco repetitivo. Resulta que cuando a ustedes les corresponda litigar en los juzgados laborales o en las salas laborales, ustedes van a darse cuenta que muchas de las situaciones que se generan ahí en cuanto a la interpretación de la ley o en cuanto a algunas circunstancias que se generan, se deben resolver a través de los principios. O en su caso, pues a ustedes como abogados defensores, abogados litigantes, pues va a llegar un cliente y les va a decir, mire, Lick, fíjese que yo estaba laborando para tal empresa, pero resulta que de un momento a otro, pues me cambiaron de lugar de trabajo, me estaban pagando un salario menos al que yo contraté cuando inicié mi relación laboral. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer, licenciado? Bueno, entonces, ahí es donde nosotros, como abogados, pues primeramente tenemos que tener ese chip o esa mentalidad. Bueno, nosotros nos tenemos que apegar primeramente a la legalidad, ¿verdad? Lo que está contenido en las leyes, pero también a lo que me establecen los principios del derecho del trabajo. Entonces, es por eso que es bien importante y ustedes pueden escuchar a un juez dictando una sentencia, a un juez dando algunos argumentos, motivando o fundamentando una resolución, y ustedes se van a dar cuenta que lo van a hacer también con apego y con observancia de lo que son los principios del trabajo. Entonces, son fundamentales. Bueno, perfecto. Entonces, ya sabemos entonces qué son los principios. General, le van a preguntar qué son los principios. Lick, fíjese que los principios son directrices, son líneas, son fundamentos, son cimientos de lo que es una rama del derecho o una rama científica. Bueno, perfecto. Esos son los principios, digamos, desde una panorámica general. Ah, bueno, perfecto. ¿Y ahora qué son los principios, digamos, en el ámbito laboral? Son todos esos cimientos, son esas directrices, esos principios, esas normas fundamentales, esos principios universales que sostienen lo que es el derecho del trabajo, que sostienen lo que es una relación laboral. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ya sabemos que hay
principios que son específicos del derecho del trabajo, hay otros principios que son específicos del derecho penal, hay otros principios que son específicos del derecho civil, del derecho administrativo, etcétera. ¿Y por qué hay cada principio para cada materia? Se preguntarán ustedes. Porque eso es lo que lo hace diferente a una materia de otra. Eso es lo que distingue al derecho laboral del derecho penal, del derecho administrativo, el derecho notarial. Entonces, cada uno tiene sus principios. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener claro. Bueno, perfecto. Ahora le preguntan, mire, Licky, ¿cuáles son las finalidades de esos principios que usted me va a comentar? Pues es darle una cobertura a esa relación laboral, tanto en la fase previa, en la fase presente o durante la fase que se está desarrollando la relación laboral, como la fase posterior, ¿verdad? O la fase final. Entonces, estos principios van a tratar de respetar siempre la dignidad del trabajador. Eso es lo que van a tratar de hacer. O sea, nosotros como seres humanos, ya saben ustedes que gozamos de ciertos derechos que son inherentes a nuestra persona. Y la dignidad es uno de esos derechos que todos únicamente por la calidad de ser humanos es que tenemos ese derecho, tenemos esa garantía que se respete nuestra dignidad. Pero resulta que cuando se están desarrollando relaciones de trabajo, pues como el patrono pues tiene cierta condición económica, pues tiene cierto estatus dentro del ámbito social, pues resulta que él se considera con derechos o con algunas actitudes que pueden ir en menosprecio de esa dignidad del trabajador. Entonces, por eso es que vienen estos principios y van a establecer ciertos límites, van a establecer ciertos parámetros, ciertos márgenes para que el patrono no pueda estar violentando esta dignidad. Entonces, esa es la finalidad de los principios, que se respete en todo momento la dignidad del trabajador. Por supuesto, aclaro, cuando yo me estoy refiriendo al patrono, no estoy generalizando, porque hay patronos que son muy buenos y ustedes que la mayoría trabaja, pues me pueden dar un propio criterio de lo que ha sido su experiencia trabajando. Y uno me va a decir, fíjese, licenciado, que yo tengo un excelente patrono, nos tiene estas condiciones, nos genera estos beneficios, y pues excelente. Otra persona me puede decir, fíjese, Lee, que yo ni siquiera, el patrono ni siquiera me quiere pagar el salario mínimo. Entonces, hay distintos tipos de patronos. Y así como hay patronos que también violentan las normativas laborales, pues también hay trabajadores. Es decir, nosotros lo enfocamos un poco más en este tema de lo económico-social porque entendemos que esa desventaja económica es la que más se manifiesta en una relación laboral. Esa violación de la dignidad y del respeto al trabajador se violenta más de la parte patronal que de la parte de los empleados. Entonces, por eso es que yo hago, digamos, un especial énfasis en la finalidad de estos principios. Les pregunto, ¿tenemos alguna duda con estos principios y con la finalidad? Bueno, los principios no los hemos dado, pero con la finalidad, ¿tenemos alguna duda? No, licenciado, todo claro. No, licenciado. No, licenciada, muchas gracias. Ah, va. Ah, va. Perfecto. Bueno, entonces, ya que tenemos claro eso, entonces ahora resulta que esos principios tienen ciertas funciones. Bueno, ya sabemos, tienen el derecho procesal del trabajo o el derecho del trabajo, si lo queremos ver desde una manera más amplia, pues tiene principios. Estos principios tienen una finalidad. Bueno, pero aparte de tener una finalidad, tienen ciertas funciones. Vamos a ver cuáles son estas funciones de los principios laborales. La primera finalidad es que se constituyen como orientadores e informadores. Tenemos otra, dentro de la clasificación tenemos otra categoría que estos principios se constituyen como normativa o un aspecto de instrumento de integración. También vamos a decir que
Otra función de esos principios es la de ser interpretativos o interpretadores, ¿verdad? Excelente. Y por último tenemos que esas funciones de los principios, tenemos lo unificante y armonizante de la política legislativa y de la política judicial. Bueno, perfecto. Ustedes me van a decir, mire, Lick, excelente, yo entendí eso. Bueno, perfecto. Por supuesto, esto no se les va a quedar a la primera, necesitamos repasarlo un poquito, pero más que todo, a mí lo que me interesa es que ustedes no solo memoricen y repitan lo que en su mente quedó, porque en el momento que a ustedes se les complique traer a su recuerdo una palabra o una frase, pues van ustedes a tener problemas con dar esa definición, porque solo saben definirlo, ¿verdad? Yo lo que necesito es que ustedes entiendan el concepto de lo que es cada una de estas funciones. Bueno, entonces, cuando alguien les diga, bueno, ¿en qué consisten esas funciones? Bueno, perfecto. Tenemos primero la orientadora e informadora. Bueno, entonces, ¿en qué consiste o cuál es el sentido de esta función? Debido a que ilustra al legislador y delimita su actuar conforme a las pautas superiores. Asimismo, orienta a quien debe sancionar una ley sirviendo como fundamento del orden jurídico. Bueno, perfecto. Resulta que aquí está mencionando dos figuras que son bien elementales en el proceso o en el sistema jurídico de Guatemala. Primero, al legislador. Les pregunto a ustedes, ¿quién es el órgano encargado o la entidad encargada de llevar a cabo esta actividad legislativa dentro de nuestra realidad nacional? El Congreso. ¿El Congreso de la República? Excelente, excelente. Entonces, ustedes me dirán, mira, Eric, pero si eso ya lo vimos nosotros, yo ya sé que son tres poderes del Estado. Sí, son tres poderes, pero usted tiene que manejarlos a la perfección. Entonces, usted sabe que el Estado está conformado por el organismo ejecutivo, organismo judicial y organismo legislativo. Y otra cosa que yo les digo, para que ustedes se vayan formando, cuando nosotros vemos el nombre de una dependencia, de una institución, del Estado o de cualquier oficina, utilicemos el nombre completo. Entonces, ustedes me dicen aquí, bueno, el organismo legislativo, me puede decir alguien, perfecto, está bien. Otra persona me va a decir el Congreso de la República de Guatemala. Está bien, porque ese es el nombre completo de este organismo de Estado. Entonces, si nosotros solo decimos del Congreso, bueno, puedo decir yo Congreso de Empresarios, Congreso de Psicólogos, no, Congreso de la República de Guatemala. Entonces, ya sabemos nosotros que este Congreso pues está conformado por 160 legisladores y ellos son los encargados de crear las normativas, ¿verdad? Crear, modificar o extinguir estas normativas. Bueno, en este caso, como estamos hablando, pues nos estamos refiriendo a lo que es el derecho laboral. Sabemos nosotros que estos legisladores lo que van a hacer es que al momento que a ellos se les presente un proyecto de ley, lleven a cabo aquellas discusiones para su aprobación, etcétera, y para la votación respectiva, pues ellos deben ser conocedores de algunos principios. Nosotros siempre tenemos presente este principio de que el derecho del trabajo es tutelar del trabajador. Bueno, perfecto. Ellos también debieran conocer ese principio. Y no solo eso, deben conocer también la legislación que tenemos nosotros actual. Recordemos que la ley del organismo judicial en su artículo 3 establece que nadie puede alegar ignorancia de ley, y menos alguien que esté generando normativas, que esté generando códigos, que esté generando disposiciones legales. Entonces, ellos son los que deben de estar más empapados de este tema. Por supuesto, ustedes me dirán, mire, Lick, pero los legisladores pues no son abogados. Pues es cierto. La Constitución no tiene ese requerimiento para que una persona pueda optar al cargo de diputado,
al Congreso de la República. Pero recordemos que cada diputado goza o tiene ciertos asesores, y dentro de esos asesores están los abogados y notarios, y pues que espero en Dios que en el futuro pues ustedes tengan la oportunidad de asesorar a uno de estos personajes. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Usted le va a decir al diputado que está asesorando, mire, fíjese que esa ley que ustedes pretenden aprobar, pues es violatoria de derechos fundamentales o de principios del derecho del trabajo. Ah, bueno, perfecto, le va a decir el diputado, tiene toda la razón. Entonces, vamos a presentar una moción por este tema que usted me está comentando. Ah, bueno, perfecto. Entonces, este es el sentido, entonces, de esos principios. Esos principios van a orientar al legislador, a las personas que emiten las leyes. Recuérdense que también dentro de los lugares de trabajo, pues a veces también se emiten ciertas circulares, se emiten ciertas instrucciones internas, ciertos oficios, y se supone que estos también deben hacerse en consonancia con las leyes de trabajo y por supuesto con los principios. Y recordemos que estos principios no es que nosotros los estemos inventando o que sea una cuestión de la suerte, no. Estos principios, no obstante de estar en convenios internacionales, pues algunos de ellos se encuentran regulados en la Constitución Política de la República de Guatemala y en el Código de Trabajo. Se encuentran en los considerandos, también ahí podemos encontrar nosotros estos principios que esperaría yo que en este momento de la carrera pues ustedes ya los tengan marcados, ¿verdad? Bueno, aquí, licenciado, el principio de tutelaridad, el principio de derechos mínimos, el derecho, el principio de publicidad, el principio de garantías mínimas, de irrenunciabilidad, etcétera. Todo eso lo deberían de tener ustedes marcado. Si no lo ha hecho, pues es un buen momento para tenerlo presente. Bueno, entonces, esta es una, digamos, un aspecto bastante importante, ¿verdad? Orientadora e informadora. ¿Para quién? Para el legislador. Bueno, perfecto. También aquí, si se dan cuenta ustedes, como esto es doctrinario, ¿verdad? Esto no lo vamos a encontrar nosotros en un código de trabajo, en un instructivo o en algún material que sea de carácter legal, no lo vamos a encontrar. Esto es únicamente para que nosotros vayamos entendiendo cómo funcionan los principios del derecho al trabajo. Entonces aquí menciona también orienta a quien debe sancionar una ley. Entonces, derivado de este punto, les pregunto, en Guatemala, en el proceso de creación de leyes, ¿quién es el encargado o la encargada de sancionar una ley? ¿El organismo ejecutivo, licenciado? Excelente, el organismo ejecutivo. Excelente. Entonces, ¿sería la Corte de Constitucionalidad, licenciado? No, fíjese que según el artículo 178 de la Constitución, si no mal recuerdo, si no me corrigen ustedes, el presidente de la República de Guatemala es el encargado de sancionar las leyes en nuestro sistema jurídico. Entonces, vetarlas, ¿verdad? No, el vetarlas significa que yo tengo yo como presidente de la República, aclaro, ni siquiera me comparo con el personaje, pero si yo fuera presidente, ¿verdad? Mi facultad es sancionar la ley, es decir, yo estoy de acuerdo con todo ese proceso que llevó a cabo una normativa desde su iniciativa de ley hasta su aprobación. Yo estoy de acuerdo, bueno, la sanciono. Ahora bien, la ley me faculta, que es una ley de carácter constitucional, me dice, si usted no está de acuerdo, entonces usted la puede vetar, pero no es siempre que se vaya a dar esta situación del veto. Es excepcionalmente porque el presidente de la República no esté de acuerdo con alguna normativa. Bueno, ahora, la Corte de Constitucionalidad sí no tiene nada que ver con este tema. Para que lo aclaremos, la Corte de Constitucionalidad tiene como finalidad la defensa de todas las normativas constitucionales, la interpretación de las normativas constitucionales. Esa es la función de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ¿cuándo empieza a figurar la Corte de
inconstitucionalidad, bueno, cuando se presenta algún amparo, en única instancia, o se presenta una exhibición personal o una inconstitucionalidad de leyes. Ahí es donde empieza a figurar la Corte de Constitucionalidad, porque hay alguna normativa que colisiona con el derecho vigente y que es contraria o tergiversa alguna disposición de la Constitución. Es ahí únicamente donde tiene participación la Corte de Constitucionalidad. Pero en el proceso de creación de leyes ordinarias, el ente o la autoridad encargada de sancionar una ley es el presidente de la República. Y tal como me lo mencionaron en un primer organismo ejecutivo, bueno, perfecto. Y después viene alguien y profundiza más. Sí, el organismo ejecutivo, ¿a través de quién? Del presidente de la República. Entonces, así nos tenemos que manejar nosotros de una manera más técnica. Bueno, veamos otra función esencial, normativa e integrativa. Debido a que es un instrumento técnico para cubrir una laguna del ordenamiento jurídico, integrando el derecho y actuando como fuente supletoria en caso de ausencia de ley. Bueno, perfecto. Les pregunto, cuando ustedes vieron derecho procesal o digamos, vieron la introducción al derecho, pues les hablaron de la figura del vacío legal. Les pregunto, ¿qué es un vacío legal? ¿O qué es una laguna del ordenamiento jurídico? Buenas noches, Lick, pero yo lo que entiendo es de que tal vez no está como clara la norma, entonces considero que esto se podría interpretar como un vacío cuando no está como que bien explícito y se podría de repente tener considero, no sé, varias interpretaciones como que a quienes favorezca, podría pensar. Excelente, miren pues, tenemos que separar dos cosas acá, miren pues. Cuando hay un vacío legal, significa que hay una situación que no se encuentra legislada. Es decir, el diputado o el Congreso de la República consideró la situación A, B, D y E. Esas fueron las circunstancias que el legislador previó en una normativa. A, B, D y E. Entonces, ¿qué sucede? En algún momento, como ustedes saben que la sociedad es cambiante, las relaciones laborales también lo son, en algún momento se da la situación C. Y entonces, ¿qué sucede? No hay una ley, no hay una disposición reglamentaria que le dé cobertura a esa situación. Entonces, ¿qué sucede? No se puede dejar sin ninguna protección o sin un conocimiento, sino que lo que debe hacerse es que se debe integrar ese vacío legal o ese espacio que se quedó sin normar, se debe integrar a través de los principios. Entonces, si hay una situación que no quedó establecida, pero ustedes dicen, bueno, esta situación se generó, no hay una cobertura, no hay una disposición legal que la regule, entonces, ¿cómo voy a llenar esa situación o cómo le voy a dar cobertura? Entonces, es ahí donde viene esta función esencial de ser integrativa, es decir, le va a cubrir esa parte que el legislador no previó o no consideró y se va a cubrir a través de ¿qué? De los principios del derecho del trabajo. Entonces, funciona, digamos, como una cuestión emergente, ¿verdad? Entonces, ahí también tiene, digamos, bastante trascendencia lo que son los principios. Entonces, va a servir de auxilio en caso que no exista una norma que le dé cobertura a una situación. Entonces, ahí vienen los principios. Nosotros ya sabemos que ante cualquier situación, pues se deben respetar esos principios que están en los convenios internacionales, en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Código de Trabajo, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros sabemos. Por otra parte, también recordar que estas disposiciones no les van a dar a ustedes definiciones, no va a decir, por ejemplo,
les doy este concepto y les voy a dar esta definición. Acá va otro concepto y les voy a dar la definición. Encontramos como, por ejemplo, en el Código de Trabajo, la figura del patrono y del trabajador, que ahí sí me da no solo el concepto que está en el epígrafe, sino que me da una definición. Pero hay otras instituciones que no. Entonces, ahí también nosotros utilizamos la doctrina, es decir, ese conocimiento que ha emanado de personas que son especializadas en el derecho de trabajo. Bueno, perfecto, pero a lo que quiero llegar es que ante ese espacio, ante ese vacío, ante esa falta de cobertura, quien entra a figurar son los principios, y eso pues debe tenerlo en cuenta cualquier persona que se movilice en ese sistema jurídico del derecho laboral. Bueno, perfecto. Veamos la siguiente. Interpretadora. Entonces, ahí viene más lo que me mencionaba el compañero anterior. ¿Por qué interpretadora? Porque fija reglas de orientación al juez o al intérprete de la norma. Dentro de los paréntesis encuentran ustedes abogado, jurista y al doctrinario. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que en este caso no hay un vacío legal, sino que lo que hay es alguna normativa, algún artículo, alguna disposición legal que genera cierta duda o que es ambiguo o es demasiado amplio o es confuso. Es decir, aquí no hay un vacío legal, aquí sí se le está dando cobertura a esta relación de trabajo, pero resulta que esta situación me genera duda. ¿Será que aplico tal artículo o aplico este otro? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, ahí viene, y ahí vengo yo como estudiante de derecho, vengo yo como abogado, vengo yo como juez, vengo yo como inspector general del trabajo, etcétera, y yo sé, bueno, cómo se puede solventar esta situación. Entonces, bueno, tengo que voltear mi mirada a decir, bueno, recordemos que el derecho del trabajo se fundamenta en ciertos principios. Entonces, traigámoslos para acá y ellos nos van a ayudar a interpretar esta situación y a resolverlo de mejor manera. Entonces, vemos que esa es otra función de lo que son los principios. Anteriormente vimos la parte de integrar cuando hay un vacío legal y acá cuando sí está cubierta esta situación, pero no obstante de ello se genera alguna discusión, alguna duda, alguna cuestión de interrogante en cuanto a cómo se aplica tal normativa. Entonces, aquí venimos, sí, aplicamos lo que es los principios del trabajo. Bueno, veamos la última. De ahí dejamos el espacio para que me realicen dudas o interrogantes. Bueno, después tenemos el unificante o de armonización de política legislativa y judicial. Bueno, esto hasta suena así bastante interesante, bastante serio, pero es sumamente sencillo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene esta función? Porque va a velar por la seguridad jurídica al preservar la unidad sistemática del derecho, evitando que tanto el legislador, que acá, por ejemplo, como les digo, es doctrinario, aquí me menciona al sancionar la ley, pero nosotros sabemos que en nuestro ordenamiento jurídico vigente, quien sanciona la ley es el presidente de la República, pero como esto es doctrinario, como el juez al interpretarlo, dice, para que ellos no se aparten del sistema. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Resulta que estos principios lo que van a generar es que dentro de este sistema jurídico, que en este sistema jurídico está el legislador, está el trabajador, está el patrono, está la Inspección General del Trabajo, están los juzgados laborales, están las salas laborales, etcétera. Todos ellos están en este mundo de lo laboral. Es decir, el legislador genera disposiciones para el trabajo, el trabajador y el patrono pues se dan o tienen obligaciones recíprocas y pues el patrono le da una retribución al trabajador por el trabajo que realiza y el trabajador hace alguna función ya sea intelectual o material. Bueno, perfecto. Si se genera un conflicto, pues puede intervenir la Inspección General del Trabajo. Si ese conflicto va más allá, pues ya intervienen
los órganos jurisdiccionales, estamos hablando de juzgados y salas de apelaciones. Bueno, todo esto es un sistema, es decir, todo lo laboral se va a generar y se tiene que solventar dentro de ese sistema. Entonces, cada uno de estos personajes que estamos mencionando tienen ese conocimiento de esos principios, o por lo menos debieran de tenerlo. Entonces, permítame, perfecto. Entonces, cada uno de estos personajes que actúan en este escenario del derecho laboral debieran tener el conocimiento de los principios. Entonces, ¿qué sucede? Si al juez le da una duda de cómo interpretar una ley, él sabe que ahí están los principios del trabajo. Si viene la inspección general y dice, bueno, yo quiero aplicar una sanción a este patrono porque me incumplió con este aviso, etcétera. Ah, bueno, perfecto. Entonces, pero tengo duda. Ah, entonces, ¿qué tiene que hacer él? Bueno, entonces tengo que traer acá los principios del trabajo, los principios del derecho laboral. Entonces, ya de esa manera, pues, se va armonizando el sistema. Se supone que el patrono también debe saber qué le es permitido por la ley y qué le es prohibido por la ley. El trabajador de igual manera sabe que tiene obligaciones y tiene atribuciones también que la misma legislación laboral le marcan. El legislador también. Entonces, todo este sistema se debe armonizar, ¿verdad? Entonces, deben tener siempre presentes lo que son los principios del trabajo. Entonces, es ahí lo importante. Entonces, ¿por qué hacemos tanto énfasis en esos principios? Porque yo no sé si Elizabeth, si Luis, si María, si Delia, en el futuro puedan ustedes defender sus propios derechos como trabajadores, puedan ejercer esos derechos ustedes como legisladores, como patronos, y también lo pueden hacer estando en alguna institución del Estado, como la Inspección General, el Ministerio de Trabajo, dentro del organismo judicial, en uno de estos juzgados o en estas salas de apelaciones. Entonces, si ustedes tienen bien claro esto, cuando les llegue un problema, les llegue una situación que merezca un análisis, pues yo sé que ustedes lo van a solventar de la mejor manera, porque aprendieron bien lo que eran los principios. Entonces, ustedes saben que esos principios no pueden ser negados, esos principios deben ser observados estrictamente y aplicados en todo el sistema. Entonces, esa es la ventaja que nos genera este conocimiento. Entonces, esos elementos deben de estar armonizados y se van a armonizar a través del conocimiento también de los principios del derecho del trabajo. Entonces, les pregunto, ¿tenemos alguna duda con respecto a las funciones esenciales que acabamos de desarrollar o algún comentario? Pregunten porque es importante. Si tienen una duda, háganlo saber, por favor. Todos, no, ese silencio me preocupa. No sé si todo quedó claro o no entendieron nada. Fíjese que el último punto, la verdad, no me quedó muy claro. Ah, va, perfecto. Lo vamos a... Gracias. Ah, va, perfecto. Alguien más me escribió ahí. Ahorita le voy a verificar el chat. Bueno, entonces, este es el principio de unificante o de armonización de la política legislativa y judicial. Significa que, como les expliqué anteriormente, los legisladores van a emitir leyes que son especializadas en el derecho del trabajo. Bueno, perfecto. El legislador y el Congreso de la República emiten una ley que está relacionada con el derecho del trabajo. Bueno, perfecto. Se supone que cuando hagan este ejercicio legislativo, estos personajes deben tener en cuenta que ellos no pueden emitir, digamos, resoluciones que sean vulnerativas o violatorias de los derechos del trabajo. O sea, ellos deben tener ese conocimiento de estos principios. Saben que ellos no pueden legislar en contra de que el trabajador renuncie a algunos derechos de los cuales pues tiene garantizados a través de
instrumentos internacionales, a través de la Constitución, a través del Código de Trabajo y otras disposiciones reglamentarias, sabe que él no puede legislar en contra de eso, a menos que sea una cuestión que no altere ese orden jurídico. Bueno, eso es del lado del organismo legislativo. Y del organismo judicial, sabemos nosotros que el organismo judicial se conforma por órganos jurisdiccionales. Tenemos juzgados de paz, juzgados de primera instancia, tribunales de sentencia, salas de la Corte de Apelaciones, cámaras, etcétera, y la Corte Suprema de Justicia. Bueno, pero ¿qué pasa? Como estamos viéndolo desde el punto laboral, cuando a un juez le someten a conocimiento un caso o un expediente, pues él también debe ser conocedor de estos principios. Entonces, ¿qué sucede? Se armoniza el sistema o se unifica, digamos, porque cada uno de esos participantes o de esos actores, veámoslo como que fuera una novela, pues, veámoslo así de sencillo, ahora ya no le llaman novelas, ahora todos son series, pero en realidad siguen siendo novelas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cada uno de los actores que va a aparecer ahí saben cuál es el guión, cuál es el sentido de la novela. Entonces, nadie se puede salir de la finalidad, del guión, del reparto que hicieron. Entonces, así pasa en el ámbito, digamos, jurídico. El organismo legislativo sabe cuáles son esas limitaciones que tiene para legislar en el ámbito laboral. Pero, para que tenga eso bien claro, tiene que tener presente los principios. Cuando un juez va a resolver un asunto que tiene que ver con el ámbito laboral, él es el principal conocedor de la normativa y de los principios. Entonces, él está en esa sintonía también, está en esa armonía del sistema porque él sabe cuáles son esos principios. Por supuesto, la forma en la que vaya a resolver o en el sentido que él vaya a resolver, pues eso ya será una situación muy, muy propia. Pero a eso se refiere con armonizar. Resulta que usted va a la inspección del trabajo porque lo despidieron injustificadamente. Entonces, bueno, va a citar el inspector del trabajo, va a citar al patrono, pues él sabe que antes que nada tiene que tener ese conocimiento de los principios del trabajo. Es decir, esos principios que son fundamentales no los puede violentar nadie. Todos saben dentro de ese sistema que el derecho del trabajo es tutelar del trabajador. Todos saben que hay ciertos derechos que son irrenunciables para el trabajador, etcétera. Entonces, eso es lo que se genera a través de la función esta de armonizar, digamos, la política legislativa con la política judicial. El título tal vez suena un poco complejo, pero veámoslo de esa manera, es que todos los personajes, tanto en el ámbito judicial, en el ámbito legislativo, pues se encuentran en la misma sintonía en cuanto a cómo apreciar una situación, teniendo en cuenta siempre los principios. ¿Estamos? Ok, licenciado, gracias, ya quedó claro. Va. Mire, pues le voy a poner un ejemplo más sencillo. Veámoslo así de esta manera. Resulta que en la Facultad de Derecho hay, creo que 500 o 1000 profesores. Perfecto. Resulta que todos esos profesores, están los profesores y está la junta directiva, ¿verdad? Nosotros, bueno, entendemos bien esa estructura. Resulta que ese es un sistema educativo que nosotros le llamamos Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y otros pues le dicen Facultad de Derecho. Bueno, ese es un sistema educativo. Resulta que todos los que participamos en ese sistema tenemos ciertos conocimientos. Por ejemplo, viene usted y por alguna circunstancia no se puede examinar el día que teníamos programado para el primer parcial. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Javier, cuéntame qué va a hacer. Si se le suscitó una situación que no le permitió sustentar su examen. Pedir un examen extemporáneo al licenciado. Ajá, o a la coordinación, que ese sería el reglamento, va. Entonces, ¿qué pasa? Todos los profesores que estamos dentro de la facultad sabemos que
todo estudiante tiene derecho a un examen extemporáneo. Si usted le pregunta al decano o le pregunta a un vocal, le va a manejar la misma información. ¿Por qué? Porque esos son derechos, digamos, mínimos que tiene el estudiante y que todos estamos dentro de un sistema. Por supuesto, estamos en distintas calidades. Usted está en calidad de estudiante, yo estoy en calidad de docente, el licenciado Henry Arriaga está en calidad de decano, el licenciado, no recuerdo cómo se llaman los demás, pero está en calidad de secretario, Andrés, que está en calidad de auxiliar, la coordinadora del octavo semestre también es parte de ese sistema, pero todos saben que ese aspecto se debe respetar. Entonces, es ahí donde se armonizan los sistemas. Ahora, este ejemplo trasladémoslo al ámbito laboral. Entonces, todos los personajes que participan en el sistema del ámbito laboral, hablemos de diputados, hablemos de jueces, hablemos de magistrados, hablemos de otras instituciones como la Inspección General del Trabajo, todos deben de tener ciertos conocimientos. Solo que acá, enfocados en ¿qué? En los principios del trabajo. ¿Estamos? Ok. Sí, todo bien, licenciado, gracias. Como estuvo, me sirvió bastante ese ejemplo del examen extemporáneo. Exacto, Gracias. entonces, exacto, porque eso tratamos de que ustedes lo entiendan. Entonces, es un sistema. El sistema debe tener armonía, el sistema debe tener unificados ciertos parámetros, ciertas ideas, ¿verdad? Que son fundamentales. ¿Alguien más me preguntó algo ustedes? Solo que aquí, como casi nunca, vamos a ver, pues, alguien me preguntó, disculpe, ¿pudiera dar un ejemplo de interpretadora de la función? Bueno, ¿qué sucede? Nosotros, alguien en la clase anterior me mencionaba el principio de prooperario, ¿se recuerdan? Entonces, ¿qué significa este principio prooperario? Les pregunto a ustedes, que ya pasaron el derecho laboral sustantivo. ¿Qué significa ese derecho o ese principio prooperario? Por favor, Abigail. Buenas noches, licenciado. Ese principio lo que dice es que si hay dos leyes que traten el mismo tema, se utiliza el artículo que beneficie más al trabajador. Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Resulta que a veces, como les digo, los diputados debieran emitir las disposiciones a sabiendas de que existe otra normativa vigente y que tiene tal sentido. Pero resulta que el legislador sigue siendo humano, el legislador se equivoca y resulta que emite una normativa contraria a una que ya estaba vigente. Eso sí lo hace en otro cuerpo normativo. Bueno, perfecto. Resulta que usted se encuentra con que una misma situación tiene cobertura de dos normas jurídicas. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, digo yo, la verdad que las dos normas, me voy a, por especialidad, bueno, las dos son del derecho del trabajo. Por jerarquía normativa, fíjense, licenciado, que las dos son leyes ordinarias. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ya agotamos esas particularidades, entonces vengo yo y me recuerdo, fíjense que yo recuerdo que cuando recibí derecho laboral, el licenciado nos dijo que cuando se dé una situación de interpretación, en este caso, como estamos aplicando esa función esencial, yo debo aplicar la norma que más favorezca al trabajador o al empleado. Bueno, entonces yo ya sé. Si esta norma le genera un perjuicio al trabajador y B, le genera un beneficio al trabajador, ¿cuál es la norma que debo aplicar o cómo debo interpretar esa situación? Bueno, debo interpretarlo a la luz de la normativa B, porque esa es la que le crea un beneficio al trabajador. Entonces, de igual manera, cuando se da que existe una norma, es decir, ahí no existen dos, sino que existe solo una norma, pero resulta que la misma es ambigua, es muy amplia, no es específica en decir o dar más detalles de una situación. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Aplicar el principio de que
toda normativa se debe interpretar en favor del trabajador. Entonces, no importa. Puede ser el artículo 2, el artículo 3, el 5, el 25, el 80 de esta normativa, o puede ser de este reglamento también, el 25, el 18, el 40. Bueno, cualquiera de esos artículos, en caso de presentar una situación que genera duda o que no se puede, o que hay alguna antinomia de ley, porque eso también se da, ¿verdad? Como les digo, que hayan contrariedades entre dos normativas. Bueno, entonces, ¿cuál debo aplicar o cómo lo debo interpretar? Pues aplicando un principio, el principio de el prooperario, que toda normativa, toda situación se debe interpretar en beneficio o en favor de el trabajador o del empleado. ¿Estamos? Sí, licenciado. Ese es como en derecho penal parecido al prorreo, ¿verdad? Que siempre favorece al reo. En dado que aparezcan dos leyes, siempre se va a aplicar la que favorezca al perjudicado, al reo, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Como les digo, y ahí es donde ya venimos nosotros y como mencionaba la compañera, ya hay una especialidad. Eso significa que hay otros principios que se parecen acá, que si nosotros por sentido común o por lógica decimos, acá sí que es lo mismo, pero resulta que es en otra área del derecho, es en el derecho penal, y se aplica lo mismo, ¿verdad? Vamos a aplicar la norma que más favorezca al sindicado, al procesado, para la aplicación de una sanción, de una pena. Va, perfecto. Eso es allá en lo penal. Ahora en lo laboral vamos a interpretar o vamos a aplicar la normativa que más favorezca a quién, al reo, no, ni al sindicado, porque eso es del área penal. Aquí, ¿quiénes son los actores principales? El trabajador y el empleado. Entonces, se va a aplicar para favorecer a quién, al trabajador o al empleado. ¿Estamos? Entonces, licenciado, esto parece, como les digo, reiterativo, pero si a ustedes les prometo que si ustedes analizan bien esto y se les queda en esta oportunidad, ustedes van a ser buenos jueces, van a ser buenos legisladores, van a ser buenos presidentes, buenos inspectores, porque van a saber ustedes que esos principios deben aplicarse. Por supuesto, ahorita no los hemos empezado a desarrollar, solo estamos viendo cuáles son las finalidades, cuáles son las funciones esenciales de estos principios. Cuando ya vayamos desarrollando, pues les va a generar a ustedes mayores dudas. Pero por el momento y para la clase de hoy, creo que lo vamos a dejar hasta este punto. Entonces, les pregunto nuevamente, ¿tenemos alguna duda con la finalidad de los principios laborales y las funciones esenciales de estos principios? Si tenemos alguna duda, todo está claro. Tal vez sí alguna duda, pero será para la otra clase, para que vaya a descansar. Excelente. No, y fíjense ustedes que tuve que salir hace poco del país y fui a un lugar que estaba demasiado frío y me hizo daño en la garganta, entonces por eso ando así como bastante ronco, ¿verdad? Y pues siempre, como les digo, hacemos el esfuerzo por dar la clase, entonces sí es importante que ustedes practiquen o repasen lo que vamos viendo y si tienen dudas, pues las practicamos, las resolvemos, perdón. Entonces, si tienen alguna duda, pues me pueden preguntar, no hay problema. Yo creo que ninguna, ¿verdad ustedes? Entonces, creo que vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy. Si hay alguno que todavía haya ingresado ahorita bajo este link, pero no está en el grupo de Derecho Procesal del Trabajo el octavo semestre, pues me hace favor, Andrés, de colocar su número nuevamente para que le escriban y de esa manera, pues vamos a aplicar como el artículo 3 del organismo judicial, ¿verdad? Que ya no me van a poder alegar ignorancia o que uno está haciendo las cosas para complicar las situaciones. Entonces, yo creo que este es un buen momento para que lo hagamos.
Los que no tengan ningún inconveniente, pues damos por finalizada la sesión y pues los otros pues se quedan ahí resolviendo alguna situación con Andrés. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Picos. Feliz noche.